Bienvenidos a todos, los que estamos aquí a este nuevo Bonsai al Día. Hoy tenemos el agrado de tener aquí a Juan Llanos. A Juan ya lo conozco por un número significativo de años. Aunque se ve joven, ya lleva bastante tiempo en esta parte del arte de bonsai y pues ha tenido la ventaja de poder haber viajado por varios lugares y aprendido de varios maestros. Estuvo trabajando un tiempo en una de las colecciones más grandes del país, y ya se hizo independiente y ha estado tratando de hacer diferentes partes dentro del bonsai. Y como me cuenta, actualmente también está pensando en hacer su propio grupo, que esperamos que se vaya a unir acá a FELAB. Bienvenido, Juan. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Saludos a todos. No los puedo ver a todos, pero saludos, yo sé que están ahí. Gracias, Juan. Pues uno de los temas interesantes, y primordiales que siempre toda la gente tiene cuando recién adquiere un árbol es con qué lo alimento, ¿no? Lo primero que quieren es ya darle el mejor fertilizante, el mejor sustrato, la mejor cosa, etcétera. Pero no necesariamente cantidades es lo mejor y hay que saber qué fertilizantes son útiles, qué no. Y algo muy importante es, pues, en nuestros climas, que a veces son más calientes que lo que se utiliza, por ejemplo, en Japón, en Estados Unidos o Europa, qué cosas funcionan y qué fertilizantes se pueden conseguir y cosas de ese tipo de tema. Entonces, no sé si nos quieres platicar un poquito al respecto. Ok, bueno, mira, me presento para los que no me conocen. Soy Juan Armando Llanos Jiménez, soy ingeniero agrónomo. Estoy egresado de hace 3 años. Eh, pues mi historia con el bonsai ya la tengo desde hace mucho tiempo, desde como los 17, 15 años. Ahorita tengo 30 años. Este, pues la parte que yo implementé fue la parte de abonado, la parte de sustratos a los bonsáis. Todo lo que yo aprendí en la carrera lo estoy aplicando sobre mis árboles. Muchas personas preguntan el cómo se puede abonar un árbol, o qué abono requiere mi árbol, pero es un tema muy extenso. Ahorita yo nomás les voy a platicar lo que yo hago con mis árboles y cómo es que yo los voy trabajando constante, va avanzando el tiempo. No es lo mismo un árbol de semilla que un árbol colectado, ¿sale? Si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer llegar y ya yo se las iré contestando. Bueno, una de las partes más influyentes para lograr el abonado es el sustrato. Si no tenemos un buen sustrato, no vamos a poder abonar el árbol. Y si no tenemos el sustrato adecuado, vamos a quemar la planta y posteriormente pues vamos a perder ramas o inclusive vamos a perder el árbol completo. Eso estoy hablando de especies que son acá tropicales, son las especies que más manejamos nosotros. No es lo mismo Europa que Japón, es lo que nos estaba comentando Enrique, y pues por ende nosotros tenemos que acoplarnos a lo que nosotros tenemos y a las necesidades que requieren nuestras plantas, ¿sale? Eh, lo que yo más aplico o mis conocimientos más avanzados que yo tengo es sobre los sustratos y sobre el abonado. Eh, cuando yo agarro una planta, así sea recolectada o desde semilla, lo que yo hago es preparar el sustrato ideal para el siguiente trabajo que se va a llevar. No es lo mismo tener un plantón de un año y ponerle un sustrato ya adecuado para una maceta pequeña. Yo lo que hago es darle un sustrato de piedra volcánica con materia orgánica a un cierto porcentaje dependiendo de la etapa donde esté y también de la estación del año. Yo voy manejando también los abonados sobre las estaciones de los años. ¿Sale? ¿Sale? En esa parte, piedra volcánica, ¿te refieres como a El Tepojal sustrato, sí, o sustrato como inerte. lava? Sí, sustrato inerte, piedra volcánica. Aquí lo conocemos como topojal, piedra volcánica. Sustrato inerte ya puede ser agrolita, perlita, vermiculita, pitmos, tesontle, infinidad de sustratos que se pueden ir acoplando a nuestras regiones. No necesariamente tienen que usar el mismo sustrato que ocupa uno cada quien, ¿no? Necesitamos ver en nuestra zona qué sustratos son los más adecuados y los que estamos a los que tenemos así a la vuelta de la esquina para agarrar y empezar a trabajar el sistema de raíces, el sistema radical de una planta. Es lo que yo hago. Yo he asesorado a muchas personas, no nada más en un clima tropical, sino subtropical,
y también boscoso. Va dependiendo mucho también la especie. Pero yo sí vuelvo a influir mucho es el cultivo para poder abonar. Si no tenemos un buen cultivo, no vamos a poder abonar las plantas. Ujú. ¿A qué te refieres con un buen cultivo? Ok, ahí les va mi experiencia. Si no tenemos un buen sustrato que retenga humedad o que tenga porosidad o que tenga capacidad de cambio catiónico, es muy importante para el abonado también. No vamos a poder abonar y por ende la planta se va a deteriorar. Esa es una parte fundamental. Otra de las cosas también es el exceso de materia orgánica. Muchas veces cuando colectamos una planta, lo sacamos de la tierra normal y traemos un cepellón de exceso de materia orgánica. En ese cepellón de materia orgánica tenemos que generar más raíces del sistema radical para que podamos empezar una etapa de abonado. Lo que yo hago, si yo los recupero, es sacar el árbol, ponerlo en un sustrato, pues un 50-50, que sería un 50% de materia orgánica y 50% de algún sustrato inerte, piedra volcánica o lo que tengamos a la mano, para que de ahí empecemos a arrancar la primera etapa de que empiece a desarrollar la planta. Es una parte más larga el desarrollar la planta que el tenerlos en abonado. El abonado, muchas veces las personas lo que hacen es de que empiezan a ver la planta amarilla y le empiezan a aplicar muchas hormonas, fertilizantes que no son micorrizas, que también es para generar sistema radical, algún nitrógeno, algún fósforo, algún potasio. Eso no es tan claro porque la planta a veces nos está diciendo, hay que saber aprender a leer la planta, cuando requieren macros y micronutrientes. Si no sabemos en qué etapa estamos, si aplicamos un triple 17 y no sabemos si necesita un macro o un microelemento, pues por ende la planta no va a desarrollar y por ende va a empezar a presentar enfermedades también de pudrición de raíz, pudrición de tronco, gomosis. Todo eso es un poco más complejo. Yo lo que les puedo decir ahorita, les voy a dar un ejemplo. Ahorita, no sé si vieron la jacaranda que subí, que es la que estoy mostrando ahorita un poco más. No, no. ¿La vas a compartir? ¿La imagen? No la tengo aquí a la mano, pero si gustan, creo que en mi Facebook está. No la tengo aquí a la Ok, mano. ok, lo busco, no te preocupes. Ok, bueno, pues esa jacaranda lo que yo hice fue recuperarla y fue podarla drásticamente. Era una jacaranda que medía alrededor de 3 metros y la bajé a aproximadamente unos 45 centímetros. Yo la puse en una bandeja de alrededor de 2 metros de ancho y de profundidad fueron de 50 centímetros. ¿Para qué? Para que empezara a desarrollar y posteriormente a eso, cuando yo ya vea que tiene un buen sistema radical, empezar a abonar para el desarrollo de ramificación, ¿sale? ¿Qué fue lo que yo aboné? Yo lo primero que hice fue una hormona de crecimiento para el sistema radical. Los ingredientes activos, pues va variando también en el lugar donde nos encontremos. Lo que yo hice fue aplicarle micorriza. Ujú. No sé Aquí si puedes estén ver, aquí pueden ver la Ok, jacaranda. sí, ok, es esa. Así es. Yo lo que hice fue aplicarle micorriza al principio de que yo la recolecté. Y ya posteriormente a eso, mira, ahí está también ya estructurada. Ujú. Y imagínense, de 2 metros, estaba una bandeja, 2 metros por la profundidad de medio metro, a reducirla a una maceta que ahorita pues está como de unos 40 centímetros por 12, 13 centímetros de profundidad, pues sí es algo drástico, ¿no? Pero para lograr eso hay que tener un buen sistema radical. Hay que quitar materia orgánica, volver a abonar. También en la etapa es muy importante saber en qué estación del año estamos, porque no todas las especies se trabajan igual. Las especies van variando y también la fertilidad en la planta va a ir cambiando. No siempre se tiene que aplicar el mismo abono, la misma hormona. De abonos, hay abonos que son sistémicos y hay abonos que son de contacto. ¿Qué quiere decir eso de contacto? Que van directamente al follaje, ¿sale?
y por ende son foliares. Yo lo que ocupo también son foliares. Voy alternando tanto sistémico como foliar, pero va dependiendo de la etapa donde esté el árbol. La estación del año es muy, muy importante. Entonces, una pregunta, Juan, que te hacen en el chat, si aplicas Sí, algún dime. tipo de enraizador, cuando haces alguna de las colectas o trasplantes. Ok, bueno, sí, miren, si son árboles ya muy viejos, que sí los he colectado alrededor de unos 30, 40 años, lo que yo primero hago es preparar la planta para sacarla, no es ir y sacarla luego, porque si no, se nos puede morir. Necesitamos prepararla. Aquí, esa jacaranda yo la preparé con 2 meses de anticipación para sacarla. ¿Qué hice? Fue hacer un anillo alrededor del perimetral de la base del árbol y apliqué sustrato. Era un poquito más de materia orgánica, un 80% de materia orgánica, y empezó a generar raíz. Ya cuando empezó a generar raíz después de los 2 meses, ya fue cuando yo saqué la planta y la puse donde les estaba yo comentando, en una bandeja de 2 metros por 50 de profundidad. La hormona que yo utilicé ahí fue micorriza y Raizal Plus. Ok. Ok. De hecho, tiene una ramificación muy bella. Déjame mostrarla otra vez. Esta, esta jacaranda, porque dentro de jacarandas no es tan fácil obtener una buena ramificación. Y aquí supongo que tienes una buena reducción de hoja ya también, ¿no? Sí, sí, claro, también es con el tiempo. Ese trabajo que yo les estoy mostrando es un periodo de 3 años, ¿eh? En 3 años yo logré hacer todo ese proceso. No tengo la foto cuando recién la colecté, pero sí desde en 3 años yo logré toda esa ramificación y la estructura del árbol y la reducción de la hoja. Ok, y de hecho aquí en el sustrato se puede ver que estás utilizando Sí, lava. claro, así es. Sí, es piedra. Miren, no sé, muchos se complican cuando empiezan a meterse mucho en el mundo del bonsai, empiezan a decir, es que no sé regar, no sé qué sustratos usar, no sé qué especies, todo es con calma. El primer paso es abrir ese camino y decir, ¿saben qué? Yo voy a tener un bonsai y lo voy a cuidar. Y desde ahí empieza uno a partir. La parte más tediosa es el regarlos y el estarlos podando y la fertilización. Pero pues también una de las cosas para mí más importantes es el riego. Si no tenemos un buen riego, la planta no va a absorber, no va a absorber los nutrientes que tiene en el suelo. Y muchas veces me ha tocado ver que pensamos que tienen humedad y no los regamos, pero en realidad están secos, o al revés, pensamos que están secos y les aventamos agua y están húmedos. Y desde ahí empieza a haber problemas para que si nosotros vamos a fertilizar, la planta no va a tener no va a tener la humedad requerida para el fertilizante, para cambiar el cambio catiónico que debe de tener el sistema radical. Sí. Una pregunta que te hacen, ¿qué significa tener un sustrato con buen intercambio catiónico? Ok, bueno, miren, para que tengamos un buen sustrato de intercambio catiónico debe estar un pH neutro. Bueno, yo lo manejo neutro. ¿Para qué? Con mis fertilizantes, con mis abonos, con mis foliares, yo es lo que ocupo. Un buen sustrato que tenga un pH balanceado, neutro, para que yo a la hora de aplicar mis fertilizantes, la planta por ende va a ser lixiviada. Si es de contacto, va a ser absorbida por el follaje, pero si es sistémico que va al suelo directamente, pues tiene que tener una cierta temperatura el abono. Si es granulado, tiene que tener una cierta temperatura, una humedad ideal, y posteriormente también el pH, porque muchas veces, si no tenemos un buen pH, lo que pasa es que el fertilizante jamás se va a liberar y va a pasar que se va a empezar a lixiviar y no vamos a tener el cambio catiónico en las plantas de las raíces. Si no tenemos buen sistema radical y no tenemos un pH neutro, el cambio catiónico no se va a lograr y no vamos a utilizar el abono que nosotros aplicamos sobre la planta. Creo que hay que empezar un poquito más atrás, Juan, Ok. vas algo rápido, porque primero la gente, tal vez muchos no están conscientes de lo que significa un catión y qué es esto del Ok, ok. cambio catiónico, porque pues, para algunas personas que no están dentro de la parte de cultivo y demás, pues no son términos que utilizan normalmente en su vida cotidiana. Ok, bueno, vamos a manejarlo así sencillamente. Si nosotros no tenemos un buen estómago
y aventamos vitamina, o el cuerpo la va a rechazar o no la va a absorber. Si nosotros tenemos un buen estómago, un buen sistema, ¿cómo se podría decir? Un buen sistema, pues, normal, pues sí podríamos recibir las vitaminas, lo que nos están dando, lo que nos está dando el doctor para empezar ajá. Me pregunta José, ¿cuál es el pH neutro para mí? 7 a 7.5. Ok. Bueno, ¿Sale? 7 es neutro. 7.5 Sí, ya no es sí, neutro. no, pero yo lo manejo así por mi suelo. Ajá. Sí, sí, es que, mira, te vuelvo a repetir, ustedes allá, las plantas que, bueno, en el caso de Enrique, las plantas que tienen, pues tienen un poco más de arena. No sé si estoy mal. Y más de Es como calcio. son, sí, Y tengo un pH un sí, poquito más alto, probablemente. sí, sí, y también yo el sustrato ahorita que estoy utilizando, pues es piedra volcánica, es un poquito más. También tiene un poco más de hierro y pues sí, Efectivamente. sí, más Efectivamente, porque tú en tu zona tú puedes cultivar estas alias así es. que requieren un pH más ácido de 6 por lo menos, más o menos. Entonces, sí va pues, dependiendo también mucho de la especie, qué tipo de pH requiere. Y Así es. supongo que esa es la parte también donde te refieres a los cationes o los iones, que ya sean metales como magnesio, manganeso y cosas que cuando vamos a lo de vitaminas, Mm, que queremos nosotros, andamos viendo que si calcio, que si magnesio y todo eso, pero eso así es. tienen cargas, pero esas cargas dependen, como tú bien mencionas, sobre el pH, ¿no? Porque si el pH no es adecuado, la parte de la exhibición, básicamente lo que es que pasa a través del sustrato sin quedarse ahí, Así es. en efecto. Sin absorber. Y también las porciones son muy diferentes. Muchos aplican pues diferentes dosis y es un poco complicado el jugar con las dosis. ¿Por qué? Porque los fertilizantes que como agrónomo estamos manejando son por hectáreas, no estamos manejando pocas proporciones, sino son en exceso. Lo que yo hago es buscar la dosis adecuada para el suelo y posteriormente medir la porosidad también del suelo. Es muy importante. Yo mido la porosidad de mis suelos. Yo hago sustratos y empiezo a medir la porosidad de mi suelo, pero eso es un poco ya más complejo y si gustan yo se los puedo Sí, compartir, pero un poco más adelante. ok. Sí, para saber a qué te refieres con porosidad del suelo, para Sí, tener. sí, sí, miren, eso es un tema un poco ya más extenso y si gustan, pues yo sí se los puedo dar ya un poquito ya más detallado, más un poco ya más metido sobre nada más la pura porosidad del suelo, para que vayan entendiendo un poco el cómo trabajo yo y el cómo trabajan mis plantas. Muchos Ok, dicen que el clima, pero realmente no es tanto el clima, sino también la forma de manejar los climas. claro. Te preguntan exactamente sobre esto, de cómo calculas la cantidad de abono fertilizante que aplicas y si manejas ciclos de abonado. Eso también sería otra cosa, si manejas ciclos de diferentes tipos de abono en tus Ah, plantas. claro. Sí, miren, hay abonos que son de lenta liberación a liberación prolongada de 3 a 4 o 6 meses, dependiendo qué abonos manejemos. Las marcas también son muy importantes. Muchas veces las dosis son más elevadas y otras dosis son más bajas. Y entre más bajas sean, más constante tienes que estar abonando. Si son abonos que durante un periodo de un mes, los tienes que estar aplicando cada mes y medio, cada 2 meses, dependiendo la forma de liberación del abono. Pero eso va dependiendo también de la estación del año. No es lo mismo tener un abono en una primavera que tener un abono ahorita en invierno, porque ahí ya no tenemos la misma luz, ya no tenemos la misma humedad, son cosas y factores bióticos, abióticos que son muy diferentes y tenemos que empezar a manejar eso. Sí. De hecho, tuviste algunas clases ahí con Salvatore y con algunos otros maestros, ellos, ¿qué recomiendan? Porque sus climas son climas más fríos y en Latinoamérica hay lugares, pues tienes en Chile, tienes en Ecuador, tienes en diferentes partes que tienen un clima más templado. ¿Qué recomiendas en esos climas que son más templados, tal vez un poquito más secos, si fertilizantes, sistémicos o de contacto? Yo de contacto, de afoliar, yo recomendaría 1000 veces eso. ¿Por qué? Porque el sistémico no va a tener las temperaturas ideales para que la planta lo absorba.
Yo sí Ok. estaría yo aplicando más foliares. ¿Y tienes algunos ejemplos, algunas compañías, algunos nombres? Sí, miren, lo que más comúnmente hago, estoy aplicando es Peters. Ajá. Este es el nombre del abono en diferentes dosis. Hay triple 17, triple 14, 0014. Va dependiendo también qué fertilizante requiera la planta en la cierta estación del año. Yo les puedo decir, pues pidan Peters, pero pues no sé cómo están las plantas. Primero, si yo de mi punto de vista agronómicamente, yo si voy a dar una recomendación, lo primero que tengo que hacer es la valoración de las plantas y la valoración del suelo para dar una recomendación y decirte, sabes que mira, a tu planta le hace falta esto y posteriormente a esto tienes que volver a aplicarlo. Claro, claro, claro. Y en cuanto, por ejemplo, fertilizantes orgánicos, y las mezclas tradicionales y diferentes tipos de mezclas, ¿qué recomiendas en ese caso o cosas así? Porque Japón, por Ok. ejemplo, Japón es típico, sabes, tienen sus propias bolitas estas, de Ah, sí. fertilizantes, que lamentablemente en muchos de los lugares tropicales, pues estamos llenos de animales de todo tipo que van a ir atrás de ellas, pero no Así sé es. qué recomiendas tú al respecto. Bueno, pues lo orgánico está muy bien. Mi carrera es agricultura sustentable y protegida. Pero desgraciadamente no vamos a poder trabajar nada más con puro abono orgánico. Tenemos que complementar el químico con el orgánico. Si trabajamos nada más con el puro orgánico, nuestras plantas no van a desarrollar adecuadamente. Lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, es implementar lo químico con orgánico, hacer una mezcla y empezar a hacer un ciclo de fertilización para que la planta no se vaya acostumbrando. Es como nosotros, si, a ver, un ejemplo así tonto, ¿no? Que estemos comiendo huevo todos los días, pues nos vamos a chocar, ¿no? Igual la planta, si tenemos orgánico todos los días, pues se va a estar chocando, va a llegar un momento en que la planta ya no va a querer absorber esos nutrientes. Tenemos que estar jugando con esa parte de los químicos y los orgánicos. Ujú. Sí, aquí te preguntan si recomiendas utilizar los Mocote Plus. Sí, claro, sí, sí, es uno de los fertilizantes que yo ocupo y los voy buscando con otros, voy a ir complementando con foliares. En ese caso, si es osmocote, yo lo voy complementando con humos de lombriz, que es orgánico. ¿Ok? ¿Y tú recomiendas la mezcla del sustrato con el fertilizante o poner el fertilizante por encima? Porque en este caso son granulados, son sólidos. Entonces, ¿cómo recomiendas ponerlo? Ok, bueno, les vuelvo a repetir. Si no tenemos la temperatura ideal en el suelo y la humedad ideal, no se va a liberar el abono. Lo que yo hago es hacer mezcla con el abono granulado. Por ejemplo, el osmocote, pues sí lo mezclo. Es que hago unas ciertas cantidades y pues ya sé cuántas porciones lleva de cada cosa, de piedra volcánica, de humos de lombriz, en ese caso, materia orgánica y pues de los mojotes. Ujú. Sí. ¿Y qué has notado, por ejemplo, porque también desarrollas a nivel de plántulas o de pequeños esquejes que reaccionan probablemente diferente que plantas colectadas, obviamente. Entonces, no sé qué has notado tú al respecto y qué recomendarías en esos casos. Bueno, en ese caso, pues de que desarrollan diferente, van a desarrollar diferente. Ya no lo va, la planta colectada ya no va a desarrollar un tallo tan grande, ya no va a crecer. Lo que va a hacer, la energía que va a tomar del sustrato y del abono que uno le va a estar dando es para empezar a ramificar y empezar a sacar yemas y por ende empezar a sacar algún brote. Eh, en el caso de una planta desde semilla, pues es como los niños pequeños, ellos quieren crecer y ¿qué hacen? Pues empiezan a comer. Cuando uno empieza a sacar una planta desde semilla, tienes que darle de comer constantemente para que empiece a desarrollar. Ok. Te preguntan que ahora que ya viene el invierno, ¿qué tipo de fertilizante recomendarías? Y si es que recomiendas fertilizar o no, y bajo qué climas también sería bueno. Ok, bueno, te voy a dar la recomendación ahorita de mi clima y de mis árboles. Les vuelvo a repetir, si no tenemos un análisis de las plantas, de la valoración de cómo están, si están enfermas, si necesitan trasplantes, si necesitan algún fertilizante, no puedo decir, sabes que, mira, aplícale esto porque si la aplicas y la planta no lo requiere y está enferma, puede llegar a morir.
Ahorita en mis plantas, yo lo que hago, ahorita ya estamos a finales, ya casi a finales de noviembre. Pues yo ahorita ya dejo descansar. También es bueno dejar descansar a las plantas. Ahorita las voy a dejar descansar y en mediados de enero yo empiezo a fertilizar con triple 17. Me voy a preparar para cuando llegue la primavera y ya posteriormente a eso seguir otra vez mi calendarización de fertilización. Pero en las plantas que son colectadas, en las plantas que ya están establecidas en una maceta y que ya están ya nomás para estarlas regando y estarlas podando y fertilizando en la maceta, pues sí son diferentes dosis y diferentes formas de fertilizar, porque una planta que pues, en el caso de la jacaranda del año que viene ya le toca trasplante, yo tengo que sacarla, quitarle el sustrato viejo, volverla a poner sustrato nuevo, pero con diferentes dosis. Yo la dosis que yo apliqué, déjame recuerdo, fue triple 14 me parece, pero esos triples 14 si te das cuenta, es nitrógeno, fósforo y potasio y están, pues ahora sí que es balanceado, pero les vuelvo a repetir, no sabemos si la planta necesita nitrógeno, necesita fósforo, necesita potasio. Ese es el error que yo cometía. Ese es el error que yo cometía. Desgraciadamente, mis colegas lo que hacen es decirte y recomendarte un abono cuando realmente no saben si la planta es lo que requiere. Y lo más seguido que te dan es un triple 17, triple 14, y pues dice, no, pues ya con esto tu planta ya va a empezar a comer. Y no realmente, porque no sabes si la planta está en exceso de nitrógeno y requiere más potasio, o requiere un microelemento. Por eso les vuelvo a repetir, la valoración de las plantas es lo más importante para fertilizarlo. Si no tenemos esa valoración, no podemos seguir aplicando algún fertilizante porque si no se nos van a llegar a estresar mucho las plantas. También el exceso de comida o el exceso de abono, en este caso, pues sí se va a estresar mucho a la planta. No puede generar yemas, inclusive luego también empiezan a tirar las hojas, se nos empiezan a manchar, se nos empiezan a quemar hojas, salen manchas. Son muchos factores que debemos ir cuidando también. Sí. De hecho es exactamente por lo que en el bonsai, en el arte bonsai, desde Japón y poco a poco se ha ido mucho esto, la parte de usar sustratos que son inertes para tener y poder manejar, tener control sobre los fertilizantes, Sí. porque cuando se utilizan sustratos muy complejos, que involucran tierras de diferentes partes, diferentes minerales, etcétera, es difícil saber qué composición tenemos y qué requiere la planta, ¿no? Claro. Pues es que, miren, en el término de agronomía se pueden hacer soluciones nutritivas con los requerimientos de la planta. Se puede hacer una valoración del suelo y posteriormente a eso ya empiezas a ver los requerimientos que requiere la planta. O Claro. sea, es un poco más complicado. El, el no saber qué aplicar es más complicado que el saber qué es lo que vamos a aplicar. Tienes aquí un par de preguntas, Sí, claro que de que algunos recomiendan, agregar abono o fertilizante al sustrato al momento de realizar el trasplante. ¿Tú crees que es válido y provechoso para el árbol, sí o no? claro, dependiendo qué abono sea y en qué estación del año estemos. Porque no es lo mismo, ahí les va, no es lo mismo sacar una planta porque está enferma y hacerle un trasplante a que una planta esté sana y le apliquemos el fertilizante. Si la planta está enferma, no se recomienda aplicar fertilizante todavía, hasta que empiece a generar sistema radical. Posteriormente a eso ya empieza uno a aplicar. Ujú. Y la otra es, ¿cómo haces tú la valoración de la planta? ¿Qué es lo qué es lo que un... Ah, ok, bueno, ahí les va. La valoración que yo hago es el suelo, qué suelo tiene, su última fertilización, cuándo fue, el color de las hojas, hojas viejas y hojas nuevas, en el caso de los árboles caducifolios o perennes. Y Pero, posteriormente a eso pero también de cada uno de esos, por ejemplo, del sustrato, ¿qué es lo que ves en el sustrato? ¿Qué es lo que ves en ok, las hojas? ¿Qué es ok, lo que ves? ok, bueno. Posteriormente a eso, si yo agarro una planta y yo riego, la dejo descansar un día sin regar, así esté el calor duro, fuerte, dejarla descansar que se seque completamente el suelo, agarro, dependiendo de la proporción del tamaño de la maceta o donde esté, y agarro, por ejemplo, en una maceta de unos 50 centímetros por unos 30, agarro 3 litros y lo riego completamente
completamente al suelo y veo, capto el agua y veo cuánta agua me volvió a salir y cuánta agua recuperó la planta. Y de ahí empiezo a partir. Porque si quiere decir que si yo aventé 3 litros y nomás me salió 1 litro, o sea que la planta, el suelo está ideal. Pero si veo que yo capté completamente la mayoría del agua, quiere decir que ya está compacto y tenemos que sacar la planta, volver a meterle sustrato nuevo y posteriormente a eso ya empiezo a trabajar las dosis adecuadas. Ujú. También otra de las cosas. Este punto es bueno, Juan. Tal vez nada más hay que mencionarlo un poquito más tranquilo. Okay. Básicamente, porque aquí lo que interviene es básicamente la capacidad de agua que tiene de sustrato y qué tan saturado ya se encuentra. Pero Así no es. sé si lo puedes explicar un poquito más con calma, para que el público pueda entender un poco qué es lo que está pasando por tu mente cuando haces ese tipo de valoración de sustrato. Ok, lo que yo hago y lo que estoy valorando es qué tanto captó de agua el suelo, porque realmente todavía la planta todavía no lo está captando. Muchos piensan que a la hora de regarlo, ya la planta está absorbiendo la humedad o el agua, y no es así. Lo que estás haciendo es darle humedad al suelo para que la planta, con el sistema radical, empiece a absorber esa humedad y se la empiece a subir al follaje. Eso es lo que yo estoy valorando en ese caso, es la humedad Ujú. y por Sí, ende también la porosidad de la. pero ahora, si puedes repetir el proceso de lo que haces, del volumen de agregar, Ok, bueno, ok, ¿verdad? bueno, miren, es fácil, eso es fácil. Muchas veces se equivocan con la información. Muchos dicen, oye, pero tu planta mételo en agua y pues lo saturan de agua. No es lo mismo una saturación. Estrés hídrico también aquí viene la parte importante de lo que voy a explicar. El estrés hídrico quiere decir que tiene exceso de humedad y cuando se empiezan a marchitar las hojas, pensamos que se nos está marchitando el árbol y no es así. También puede ser estrés hídrico lo que tiene nuestra planta. Ahora, lo que yo hago es agarrar una planta, dejarla que tome sol durante todo un día. Al siguiente día por la mañana, yo agarro esa misma planta, la coloco en una bandeja, le aplico agua de 3 litros, yo veo cuánto me va a salir. Estoy captando el agua en la bandeja. Si le aviento 3 litros, ¿cuánta agua me va a retener el suelo y cuánta agua es la que me va a quedar en la bandeja? Y de ahí empiezo a partir esos puntos importantes de la retención de humedad de la planta. Si no tenemos buena retención de humedad y no tenemos o tenemos exceso de retención de humedad, pues también es un factor importante para la hora de fertilizar. Pero sí es muy importante, es lo que yo hago. Pero les vuelvo a decir, si no sabemos qué sustrato tenemos, no nos va a servir de nada el hacer ese procedimiento. Yo lo que hago, si las plantas ya están muy viejas, que ya tengan alrededor de 2, 3 años en árboles, que tengan ya unos 4 o 5 años de trabajo, pues yo sí lo que hago es hacer una mezcla adecuada, idónea para el clima, donde está esa planta, donde está, inclusive donde está la planta expuesta, si recibe luz, si no recibe luz, todo eso yo también lo tengo que valorar porque no es lo mismo. Y también, les vuelvo a repetir, las estaciones del año son muy, muy importantes para lograr la fertilización de la planta, porque no es lo mismo que te pegue el sol en primavera a que te pegue el sol en invierno. Va cambiando mucho, las temperaturas también van a ir cambiando. Sí. Tienes unas preguntas sobre el abono con excremento de borrego o de algún otro animal, si tú lo recomiendas, y qué cantidad Claro, utilizarías. miren, el abono de borrego va dependiendo. Si lleva el proceso adecuado, se puede aplicar. Muchas veces lo que hacen es agarrar abono nuevo, recién sacado de algún lugar que no tiene alrededor, no tiene un proceso este, adecuado para aplicarlo ya. Y lo que hacen, lo aplican a la planta y lo que hacen es quemar la planta. Pero ahí les va otra de las cosas. El suelo, si tiene exceso de materia orgánica, le aplican abono de borrego, se va a compactar mucho más rápido la planta y tienes que trasplantar un poco más seguido. Por eso yo les digo, yo lo que hago es manejar mezclas, ¿no? Y nada más les estoy diciendo de una sola mezcla. Son varias mezclas para diferentes especies.
De hecho, yendo un poquito más específico, en tu región una especie que a muchos les gusta, pero no es tan, que algunos en otras regiones tienen problemas, es por ejemplo lo que llaman diegos o ligustrum. Ok. ¿Qué recomiendas para su tratamiento, para su cultivo, en Ok, cuanto a abono, pues, trasplante, pues, todo ese tipo de ajá. cosas? Puedes sacar unas fotos que tengo ahí en mi Facebook de un Diego, unos Supongo, Diegos que tengo ahí, déjame lo pero busco. sí. Ok, bueno, empiezo. Bueno, miren, los Diegos, muchos dicen que no se dan en climas calurosos. No es que no se den, es que los sustratos no son los ideales para ellos. Son árboles que hacen un sistema radical muy acelerado, que llega un momento en que se compactan y con un mes y medio que estén compactados, lo que ellos hacen, empiezan a secar ramas y por ende empiezan a perder ramas importantes. Tienes que estarlos trasplantando. Árboles que son recién recuperados alrededor de que llevan 2 años recuperados desde el suelo, yo recomiendo que cada año lo estén trasplantando. A como va pasando el año, el transcurso de vida del árbol ya como bonsai, ya pasando después de 5 años, ya es cada 2 años y medio, estarlos trasplantando. ¿Y qué tanto de raíz recomiendas cortar, etcétera? Para los Diegos, Sí. bueno, para los Diegos un 70, 60%. Son muy nobles. Para mí, aquí el tenerlos, y son de mucha humedad, mucha, Ujú. mucha humedad, teniendo un buen sustrato, claro. Creo que hay preguntas, a ver. A ver, aquí creo que este es un Diego tuyo, ¿no? Así es. Sí, claro, ese es un Diego que se recuperó hace como 3 años más o menos. ¿Y en Igual, qué época los ese, trasplantaste? en primavera yo lo trasplanté, Ok. pero porque lo requería la planta. Ujú. No es porque porque ya lleva un ciclo de vida y tiene que ser específicamente en esa temporada, sino que la planta ya me lo requería porque ya, si te das cuenta, la parte del yin, esa era una rama. Ajá. Esa rama yo lo dejé, es donde yo aprendí esa parte de manejar los diegos, se compactan demasiadamente muy rápido, tienes que estarlos trasplantando constantemente. Y ese perdió esa rama y posteriormente yo lo trasplanté y empezó otra vez a ramificar. Ok. Entonces, tienes aquí algunas preguntas, déjame ver, que no quedó claro, el Lo del abono, procedimiento, ¿no? el del agua, sí. Ok, bueno, ¿qué quiere decir eso? Tienes que desinfectar el abono. Si no está desinfectado, puedes llegar a tener problemas de algún hongo, alguna bacteria y por ende también la planta debe de sufrir. Lo que tienes que hacer es desinfectarlo con temperatura o con formol. Yo también uso formol. A veces en mis sustratos, que mis sustratos son, pues son de otros lugares, yo lo que hago es utilizar al 5% diluido en 3 litros de agua. Ok, ok. Eso básicamente químicamente es un cross-linking de todo tipo de cosas, pero se muere todo. Sí, claro. Sí, sí, los Con tengo que eso matar hay todos. nada más para la gente, si llega a utilizar eso, Sí, tengan que mucho tengan cuidado cuidado. con sus Sí, ojos, sí, para y que no se quedar cubra. ciegos. Sí, claro. Este, Yo por eso recomiendo mejor compren sustrato, ¿no? evítense de preparar sus sustratos, porque realmente o te vas a pasar del exceso de materia orgánica o exceso de algún sustrato inerte y por ende pues, puedes llegar a sufrir la planta. Sí, sí, de hecho, creo que eso ya sería algo importante para la gente que no lo maneje nada más así fácilmente, porque sí Sí, requiere claro, un procedimiento. así es. Y aquí, pregunta José de que el Diego que se trajo del 2011 ya lleva 10 años, nunca le Ujú. ha florecido. ¿Crees que le afecte esto, por qué es lo que crees que esté afectando su floración? Ok, bueno, una de las cosas puede ser la la altura donde está, o sea, que a la altura sobre el nivel del mar. Ese puede ser un factor. Otra es que requiera un trasplante y que requiera también poda de raíces. Otra es fertilizarlo con un triple 14, pero ya sea foliar constantemente cada mes y medio para que empiece a generar.
las yemas de floración, y si ya estamos para que floree en primavera, pues lo va a hacer, pero tiene que estar constantemente haciendo eso, con dosis bajas, depende de qué tamaño de proporción de la maceta esté. Claro, 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 claro. Este, sí, te menciono lo de los diegos porque pues es una especie muy bella en la región en donde estás, que se ha colectado mucho. Sin embargo, aunque vi muchos ejemplares extraordinariamente bellos, no he visto como bonsai muchos árboles ya bien desarrollados. O sea, he visto pocos, inclusive en el museo allá en Veracruz o en otros lugares que se hayan desarrollado más, y no sé si es porque no los han continuado manejando en algunos lugares o porque han tenido algunos problemas. Yo personalmente tuve problemas, finalmente di con el problema que son hormigas. Ujú. Sí, son muy atrayentes, son hospederos de hormigas ellos, de hecho. Sí, y en una salida regresé y se los acabaron a todos. Este, pero ya que di con ese problema, ese es un problema porque pues, los van acabando por raíces y por la forma foliar y aparte por el tipo de hongos que traen las mismas Ah, sí. hormigas que les afectan, ¿no? Pero pues sí hay en China, porque realmente es una especie asiática, en China Ujú. tiene unos ejemplares increíbles. Y hay una pregunta que ¿cómo recomiendas mantener la madera muerta de los diegos? Ok, ahí les va. Eso es algo que yo ya llevo tiempo estudiando, y ahí les va. Ahorita, pues no le he platicado mucho, pero yo ya me di cuenta que los diegos, si tienen cortes muy grandes, por ende le va a entrar hongo o por la humedad y va a empezar a perder esa madera muerta. Si tiene cortes excesivamente muy grandes o exceso de madera, por ende se te va a acabar por la humedad, por la humedad. Yo lo que recomiendo es no hacerle tanta madera muerta. Ok. Sí, porque de hecho creo que mucha gente se emocionó, sobre todo al principio, hace varios años, Así, en cuando recién tallarle salió. todo lo posible como si fueran Sí. coníferos y demás. Y creo que ese es uno de los problemas que han tenido en algunos lugares. Sí, te digo, aquí mira, la experiencia que yo tengo, los diegos, si no tienen buen suelo, no tienen buena humedad, si tienen exceso de madera muerta, sí puede llegar a perder ramas, ramificación, y debes empezar a manejar eso. Ahora, otra de las cosas, muchas veces cortamos la parte de las raíces y son raíces muy gruesas y no las sellamos, y por ahí también nos entra el hongo y por ahí también empieza a hacer pudrición del tallo y empieza a secar ramas. Necesitamos empezar a sellar esos cortes tan grandes. No es ¿Con, de llegar y cortar. con qué sellas tú? Bueno, así la primera mezcla que yo utilicé fue pasta con ceniza y fue lo primero que yo empecé. Ya ahorita ya empecé a usar cera de Campeche y me ha funcionado muy bien. O No, resistol del más sencillo que tenga, resistol blanco, y con eso lo pueden sellar. perfecto, perfecto. Sí, a mí me gusta el de no más clavos, de hecho. Es Sí. bastante fácil, viene en pasta, Ajá. Sí. y sella re bien. Preguntan aquí sobre, para acidificar el sustrato de las azaleas, si es recomendable utilizar residuos de café. Claro, yo lo utilizo, ¿eh? Pero ahí les va. Otra de las cosas, muchos se agarran y avientan. Por aquí sale de la cafetera el residuo del café y se lo avientan. Y no debe ser así, debe llevar un proceso para que se lo puedan aplicar. No nada más es agarrar y llegar y botárselo. ¿Por qué? Porque están cubriendo la porosidad del suelo para que haya lixiviación de agua, de nutrientes. Si no tenemos eso, vamos a crear una capa, una costra superficial sobre la maceta, y ya no va a recibir esa oxigenación que requiere el sistema radical de la planta. Tienes otra pregunta que entiendo que el abonado igual va a depender de lo que deseas obtener del árbol. Es decir, si quieres obtener que desarrolle follaje, usas uno específico. De, si quieres que floree, usas otro, o es indistinto. No, va dependiendo. Lo que yo quiero es, por ejemplo, en el caso de los diegos, si yo ya tengo la estructura, pues sí, busco un específico de fósforo, que esté más elevado de fósforo, bajo en nitrógeno,
y es lo que le empiezo a aplicar al árbol constante. Si es uno de contacto, mes y medio. Si es un sistémico, cada 3 meses estarlo aplicando. Pero ir manejando también la humedad y un foliar. O sea, no nada más es aplicar, porque muchos, vamos a aclarar algo, muchos se equivocan el decir, aquí te vendo un abono, es un sistémico y te lo vendo y ya está, y te lo pones a tu planta y ya empieza a desarrollar. No, no es así. ¿Por qué? Porque no nada más es dejar aplicarle el abono a la planta y dejarlo ahí. No, tienes que ir alternando foliares con sistémicos. Si no haces eso, la planta jamás te va a desarrollar lo que tú quieres lograr con ella. Tienes que ir alternando todo eso. Por eso yo recomiendo un calendario de fertilización para las plantas. Si no la tienen, pues no van a tener control sobre ellas. Es muy importante llevar eso. Aquí te pregunto también, ¿cómo evitar que se seque un árbol si se quedó sin agua muchas veces? Híjole, Si se me quedó sin agua, muchas veces se me va el agua. híjole, es que el agua es primordial en las plantas. Si Sí, no tenemos el agua es agua, esencial. si no tenemos agua es muy complicado. Lo que puedes hacer es, pues, tener una cisterna o comprar algo, algún rotoplazo o algo para que captes agua y posteriormente ya tengas agua para esas situaciones. Es que si no tenemos agua, muchas veces lo que hacemos es comprar plantas y si no tenemos el agua a mano o a disposición, pues sí se nos empieza a complicar el motivo de tener alguna planta. Pero sí es Efectivamente. parte fundamental. Sí, creo que si podemos tomar agua nosotros, pues Sí. habrá agua de algún tipo. No, miren, ahí les va, yo les voy a dar una anécdota. Hay una persona que es tan apasionada, que lo que hace es compra garrafones de agua para regar nada más sus árboles. O sea, desde ahí se ve realmente el interés que uno tiene sobre las plantas. Si uno quiere las plantas, y no lo tomen a mal, no es que lo regalen ni nada, pero necesitamos tener las condiciones ideales para tener esas plantas. Si no las tenemos, pues aunque más que queramos, no vamos a poder tener esas plantas. Otra pregunta, al realizarse el cambio catiónico, ¿no favorece el pH ácido del sustrato? Si es así, ¿qué recomiendas para mantener el pH neutro? Pues, haz de cuenta, para controlar el pH hay soluciones químicas, pero también podemos hacerlo orgánicamente. Yo lo que hago cuando veo que está elevado mi pH, le aviento un poco de materia orgánica disuelta en agua. O sea, haz de cuenta que cuelo mi materia orgánica y toda esa lixiviación que me sale de eso, yo se la aplico y ya con eso voy controlando el pH de mi planta. Y si pones un abono químico para florecer en el sustrato, ¿puedes poner en su follaje de foliar también? Claro, 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 sí, claro, porque ese abono, miren, ese abono sistémico se va a estar liberando durante 3 meses, pero vamos a tener problemas de humedad en el suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a llegar a que la planta absorba todos los nutrientes de ese ciclo. Lo que tenemos que hacer es irlos alternando con foliares para que la planta tenga abono en el suelo y abono en el follaje. Y otra pregunta, ¿hay alguna relación de la cantidad de agua con el volumen de la maceta o siempre son 3 litros? Pues aquí va a depender No, obviamente el tamaño de la maceta, ¿no? sí, sí, claro. Sí, eso es diferentes volúmenes de diferente tamaño de maceta. Sí, claro. Porque una macetita chiquita, pues Sí, obviamente claro, no lo vas a, mucho y sí, una no lo vas a maceta ver. enorme, pues Sí, 3 sí. litros no es nada. Sí, entonces tendría que ser una relación, supongo, una relación que sea el volumen de agua que tenga la capacidad de absorber el sustrato que tenga esa maceta. Y eso vendría siendo una proporción de sustrato, dependiendo del tipo de sustrato, obviamente. Miren, hagan 1 metro cúbico de sustrato y viertan en unos 20 litros de agua y ahí se van a ver qué tanto tiene de retención de humedad en el suelo. Y con eso, si es que tienen demasiados árboles. O sea, hagan una mezcla grande y avienten unos 20 litros para ver qué tanto tienen de retención de humedad. Otra pregunta, si tienes algún sustrato ácido, pero el agua con la que se riega tiene un pH alto, ¿el sustrato cambia sus componentes? Sí, claro. Sí, afecta demasiado.
Hay que tener también en cuenta eso, si el agua es dura, si el agua es alcalina, todo eso es muy complejo a la hora de que la planta absorba el nutriente. Muchas veces se nos complica, no es lo mismo tener agua de aquí a tener agua de allá donde tú estás o donde estamos al norte, es diferente agua, diferente también pH. Y Bueno, también ahí es donde también influye mucho la absorción de los nutrientes en la planta. sí, claro. Hay Efectivamente, que, por ejemplo, hay que tener, sí, yo no puedo tener rhododendrons o azaleas por el agua. sí, claro, sí, Le hay que puedo, ver eso. Sí, porque le hay que puedo- ver eso. O sea, se juega, para tener esa clase de plantas sí se puede jugar dándole una condición donde se adapte esa planta, pero también tener en cuenta que no es lo mismo que, no le vamos a dar la misma agua que le damos a nuestras plantas endémicas de ahí, a las plantas que tenemos de otros lados, ¿no? sí, efectivamente. El lixiviado de la composta o lombrices es lo que mencionas como lixiviado de materia orgánica, ¿no? Para el control de pH. Sí, así es, si tienen problemas con eso, pueden ocuparlo también. Yo lo que agarro es materia orgánica de pino negro, perdón, de pino, no de pino negro, de pino. Y lo que hago, pues lo trituro y hago la lixiviación y ya ese jugo que me queda, yo se lo aplico. Claro. De hecho, ustedes ahí estaban creciendo pinos negros japoneses, recuerdo, no sé, cómo los has estado tratando allá, porque tuvieron ahí en Veracruz algunos. Es, Pues igual es lo mismo con materia orgánica, sustrato inerte, en ese caso me acuerdo que era tesontle, vermiculita y pigmos. pinos. Ok, los Sí, pinos es lo que te hace el pH, porque para un pino requiere un pH un poquito más sí, ácido. claro, sí. Sí, 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 muy interesante. Pues sí, Sí, claro. de hecho, pues son temas importantes y como ves, ha habido un gran número de preguntas, porque todo el Ujú. mundo más o menos cree saber, pero ya cuando uno se pone a pensar, a veces es problemático y sobre todo la forma como vienen muchos de los fertilizantes que ya vienen preparados como triple Así es. 14, triple 17, pero tal vez lo que necesitas no es algo así general, sino algo más específico porque tu sustrato ya viene cargado con Claro, algo, ¿no? claro, no, y aparte los ciclos de la planta son diferentes. No es lo mismo un frutal que un árbol que no sea frutal, que sea perenne, que nada más esté dando, que dé una flor y ya. Pero un frutal sí requiere diferentes dosis, diferentes formas de fertilizantes, diferentes suelos. Son muy, son, es, el tema de la fertilización va muy de la mano de los sustratos. Si no entendemos y no captamos bien esa parte, pues sí se nos va a hacer complicar un poco. Pero igual, o sea, no quiere decir que no se pueda, sí se puede, pero sí es un poquito ya más tedioso el estar viendo tu planta, qué necesidades requiere, cada qué tiempo requiere. Les vuelvo a repetir, muchas veces dicen, oye, tu planta requiere trasplante, pero no sabes hace qué tiempo la trasplantaste y qué sustrato utilizaste. Primero debes de partir de un punto para seguir dándole seguimiento a la planta y ver hasta dónde quieres llegar. Claro, claro, claro. Nada más contestando un poquito la pregunta de Miguel Ujú. Ángel, de cacahuate no se puede hacer bonsái, es una fabacia, pero es una fabacia herbácea. Entonces Así no es. es una especie que te permita realizar un diseño de árbol. Sí, Por lo general en bonsái lo que uno busca son plantas que puedan sobrevivir varios años y que el trabajo que uno crea ahí se pueda mantener. Y entre más estable sea ese trabajo, pues es una mejor especie para el arte de bonsái. Ahora, ¿qué claro. tipo de sustrato, no, qué tipo de composición de sustrato utilizas para bajar la dureza o bajar el nivel de toxicidad? ¿Se puede utilizar zeolita? Te pregunto. No, bueno, toxicidad de qué forma? ¿Toxicidad de algún abono? Si No es sé, de esa es la un... pregunta, esa es Ok, la pregunta. ok, ok. Si es de algún abono, lo que yo hago es aplicar carbón para bajarlo un Para poco. absorber todo Sí, 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 claro. Es lo más recomendable, que ya tenga la toxicidad muy elevada de mi planta. Lo que hago es meterle carbón y empieza a absorber toda la toxicidad del suelo. Dice Casuate.
De Carbón hecho, eso, activado, sí. eso me recuerda que hay una especie de allá de difisa que en tu región le llaman, tiene un nombre casi como cacahuate, pero no es Tazahuate no, ay, es que hay muchos. camiscle, porque esa puede ser la especie que le están mencionando, que no tiene nada que ver con cacahuates, pero sí es una fabácea, pero es una fabácea arbórea que es de la familia de las difisas, pero el nombre ¿Tendrán que... una foto? Diles que si tienen una foto o algo, Sí. pues ya con Pues eso ahí, Miguel lo Ángel, si podemos. quieres, puedes contactar a Juan o a mí y mostrarnos la foto de lo que sea. Casuate. Casuate, Casuate. casuate. Sí, con la foto Sí. ayuda mucho más, porque nombres comunes, el problema que tienen es que pues varían de región a región. Y Y sí, aparte es el carbón género también. activado, efectivamente, el que está Sí. mencionando Juan, carbón activado es el que te va a absorber desde todo tipo de hormonas, toxinas y demás, no solo para plantas, también para nosotros. Si se intoxican con algo, Ah, también sí. carbono activado les deja la lengua negra, pero Alguien que me elimina entiende. todo tipo de toxinas. No exagerar porque también les va a eliminar todo tipo de vitaminas, todo tipo de cosas y les va a crear otros problemas eventualmente si Sí, comen sí, todo claro. eso. No todo, así es, no, por eso les voy a repetir, es como uno. Todo en exceso es malo. Debes de aplicar lo necesario. Sí. Y también recomiendas fertilizar con guano, que realmente es similar a la parte de cualquier tipo de excremento animal que requiere un proceso adecuado para... Es que ya, el guano ya viene procesado, ya viene procesado y pues sí lo puedes aplicar, sí, sí lo he aplicado. Lo que es micorriza, guano, vas a ver, muchas hormonas también las he aplicado que han salido cepas de otros lados y también las he aplicado y no me ha pasado ninguna factura todavía. Ya sí he estado al pendiente de eso. Pero sí, no tiene ningún problema con aplicar. Es que Perfecto. mira, van saliendo abonos nuevos y van saliendo para algunos cultivos y por ende cuando vas y preguntas por un fertilizante, lo que te dan es lo nuevo. Y pero pues no sabes manejarlo, pero si es para algún cultivo, es claro que te va a servir. Ujú. Pero te vuelvo a repetir, debes de saber qué es lo que requiere tu planta. Efectivamente, efectivamente. Bueno, Juan, pues ya se nos fue la hora, como te mencioné, la hora se va rápido. Sí. Si hay alguna última pregunta, y la última pregunta es sobre el raizal, ¿a qué proporción lo utilizas? Si es líquido o para diluir en polvo, no sé qué, es que hay diferentes. Sí, claro. Ahí en grano. En grano, ok, si es en grano, pues unos 2 gramos más o menos por litro de agua. Ujú. Y Miguel, de maíz tampoco puedes hacer bonsai. Puedes hacer lo que se llama kusamono, todo este tipo de plantas que son herbáceas, que no pueden o no vivir mucho tiempo, pero no forman un Cum- tallo que uno pueda controlar y manejar como Cumplen su palmera. ciclo, es que cumplen su ciclo de vida, esas plantas cumplen su ciclo de vida. O sea, nada más cumplen su Efectivamente, ciclo de vida y es corto y una vez teniendo ya su ciclo de vida ya no se puede, ya no efectivamente. puede volver a reverdecer. Hay una diferencia entre lo que son plantas miniaturas y si se van, por ejemplo, a plantas alpinas, van a encontrar una gran cantidad de plantas miniaturas preciosas. Algunas se pueden aplicar para técnicas de bonsai, algunas serían para kusamono. Entonces, esta es la parte que uno tendría que ver en qué dirección uno utilizar. La belleza de la naturaleza sigue siendo importante y es bueno aprender de ella, pero hay que diferenciar entre lo que sería para bonsai y lo que sería para otro tipo de arte, ¿no? Y sí, Miguel Ángel, lo mejor es que te recomiendo contacta a alguien, algún grupo o alguien en tu región, y eso eso ayuda muchísimo para no cometer errores, créeme, la gente que trabaja por sí sola, por su cuenta, comete 1000 errores y algo que pues, te puede solucionar en corto tiempo, a veces toma décadas antes de que se dé cuenta uno de los errores que está cometiendo. Entonces sí te recomiendo que contactes a más gente y estamos aquí abiertos, cualquier cosa puedes escribirnos. Y pues muchísimas gracias, Juan. Déjame detener aquí.